Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Costa Rica, que se reúne en San José Sur, en San Francisco de los Ríos, y en estos momentos deseo compartir lo que es este video, recordando que es en cuanto a doctrinas que el mundo necesita conocer. Y en este programa, la educación de la Biblia, en estos momentos, iniciando el año con un tema que tiene que ver con la palabra cristianos. Quizás ya usted la haya escuchado, sepa un poco acerca de lo que se refiere, pero es de necesidad hablar sobre esta palabra. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, nosotros vivimos en un mundo donde muchos de los lugares, deportes, lo que es asuntos de electrodomésticos y demás, tienen su nombre, se identifican por un nombre, y esto, por lo general, cuando alguien tiene un nombre, una característica que lo que da ese nombre es que la gente lo conoce como tal, pero también puede ver que cuando ve ese nombre tiene algunas características que distinguen de los demás. Si nosotros hablamos de los deportes, podemos ver cómo los equipos de fútbol tienen su nombre y se identifican. Y la gente comprende muy bien esto. Cuando nosotros hablamos de las empresas tienen su nombre, se identifican ante el mundo y se diferencian de otras empresas. Y así sucede con muchas cosas en este mundo. Y cuando nosotros hablamos de temas que tienen que ver con asuntos religiosos, esto también acontece hoy en día. Si nosotros vemos en el mundo religioso, donde lastimosamente hay sectas, denominaciones, y digo lastimosamente porque sabemos que hay un solo Dios y hay una sola fe, hay una sola doctrina, pero lastimosamente hay grupos que viven bajo sus propias prácticas, y al vivir bajo sus propias prácticas se han autodenominado. Por ejemplo, vemos un mundo donde hay bautistas, donde hay mormones, donde hay testigos de Jehová, donde hay adventistas, donde hay católicos, donde hay evangélicos, y podemos ver ese montón de nombres. Pero cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia y nos preguntamos cómo era que se identificaban aquellas personas que seguían a Cristo, cómo es que se identificaban aquellos que eran parte de la iglesia que Jesús compró con su propia sangre, aquella iglesia que fue establecida en el siglo primero. Bueno, nosotros no vamos a ver estos nombres que yo acabo de mencionar, pero nosotros vamos a ver que en la Biblia aparece un nombre que era como se identificaban los cristianos, y es ese mismo, cristianos. Y es este nombre que nosotros lo encontramos en algunos textos. Podemos ver cómo se encuentra esta palabra cristiano o cristianos en 3 ocasiones. Y esto es, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 26, o lo podemos encontrar en Hechos capítulo 26, versículo 28, o también podemos encontrar esta palabra en la primera epístola que escribe Pedro, en el capítulo 4, versículo 16. Pero bueno, vemos entonces que aparece la palabra cristianos. Pero en esta sociedad existe un gran problema a la hora de identificar, a la hora de comprender el significado
de la palabra cristianos. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando nosotros observamos esta palabra y la mencionamos a alguien, muchas de las personas a quien uno se las puede mencionar, pues tienen una percepción distinta a lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, me puedo recordar hace muchos años atrás como cuando a una persona le sucedía algo y estando en lo que era el colegio, una de las profesoras lo que decía era: deje de molestar a ese pobre cristiano. O sea, por algo lastimoso, por una situación en la que esta persona se sentía incómoda. Entonces, al verlo de esta manera, le mencionaba esta palabra como una muletilla, como una palabra a la par. Por otro lado, cuando nosotros vemos esta palabra cristianos y le decimos a una persona, bueno, hay personas que se le dicen cristianos, pero ellos dicen, no, 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 cristianos somos todos porque todos somos hijos de Dios. ¿Oh? ¿Será que entonces todas las personas son cristianas con este comentario? Por otro lado, también existe otro pensar. Muchas personas desde su infancia crecieron en un ámbito religioso y tal vez no saben cuál es en sí, pero sus padres le decían, ustedes son cristianos. Y cuando les preguntan en un documento o una persona y le dicen, ¿qué religión es usted? Y aquella persona dice, yo soy cristiano. Y le preguntan, ¿y usted practica el cristianismo? No, 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 pero soy cristiano nada más. Existen todo este tipo de pensamientos. Además de este, existe uno que es de mucho cuidado y tiene que ver con que algunas personas practican ciertas cosas que son distintas a la Biblia en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la organización bíblica, en cuanto a la adoración, muy distinta a la Biblia, pero ellos se distinguen como cristianos. Y el problema con esto es que no están siguiendo lo que Jesús quiere que sigan, pero se distinguen de esta manera. Y por otro lado, también existe un gran problema. Esto se ha vuelto como un título que cualquier persona puede utilizar en el sentido de que sí, yo soy cristiano nada más. Y así de simple. Pero no se estudia con cuidado acerca de lo que enseña la Biblia. ¿Qué es la palabra cristiano? ¿Cuál es su significado? Y es allí donde los tres textos que he mencionado son los que nos van a dar a nosotros una buena respuesta. Los cristianos, en primer lugar, escúchese bien, son aquellos que siguen a Cristo. Vaya conmigo a lo que es el libro de Hechos y analice por un momento el capítulo 11 del versículo 20 al versículo 26. Y allí vamos a encontrar información valiosa para lo que es la respuesta a esta palabra, a su significado. Vea conmigo varios aspectos de cómo es aquellos que siguen a Cristo. En el versículo 20, usted puede analizar conmigo algunas palabras allí, que dice lo siguiente. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, dice, y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Si nosotros vemos solo este versículo, podemos ver que una de las características de aquellos que siguen a Cristo, aquellos que se les dice cristianos, ellos anuncian el evangelio, ellos lo predican. Es parte del cristianismo hacer esto, por supuesto.
Si nosotros apegamos a este texto las indicaciones que se le dieron a los discípulos que en el momento que Jesús resucitó, estuvieron con él en ese momento y específicamente en el momento al que hago referencia, es cuando nosotros vemos Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Nosotros vemos cómo Jesús les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, escúchese bien, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nosotros observamos estas palabras y vemos el texto en Hechos capítulo 11, versículo 20, aquellas personas estaban haciendo eso, estaban anunciando el evangelio, estaban obedeciendo una instrucción que Jesús ha dado. Así que una de las características que vemos aquí es la obediencia a la predicación del evangelio. Y ese evangelio es un evangelio puro. Ese evangelio es hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese evangelio tiene que ver que aquellas personas, para obedecerlo, deben oírlo, deben creerlo, deben arrepentirse, deben confesar a Cristo y ser bautizados para el perdón de pecados bajo su autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es parte de. Vea conmigo también ahí en el capítulo 11, el versículo 21. Dice: y a la mano del Señor estaba con ellos. Dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando usted observa esta palabra, se puede preguntar aquí: ¿cómo es que una persona se convierte al Señor? ¿Cómo es la conversión de una persona a Cristo? Es cuando obedece el evangelio. Hay muchos textos que se nos expresan palabras con la frase convertidos. Usted puede analizar muchas de ellas, pero observe que aquellos que se convierten al Señor lo puede analizar en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47. Aquellos que recibieron su palabra, ellos fueron bautizados. En ese texto, en Hechos 2, 41, vemos que como 3,000 almas. En el 47 dice lo que ellos hacían, pero dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es por medio de la obediencia al evangelio, siendo bautizados para el perdón de pecados. Además de esto, observe este texto y vea conmigo el versículo 23. Dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es un cristiano? Es aquel que sigue a Cristo porque es alguien que está predicando de Él constantemente. Es alguien que, como vemos este texto, se ha convertido al Señor y es porque ha obedecido el evangelio. Pero también vemos que este texto, una indicación que se le da a estas personas es permanecer fieles al Señor. Si bien es cierto, esto no es algo fácil, pero es algo que hay que hacer constantemente. Es algo que es una indicación que se está dando aquí y es algo que distingue a los cristianos. Permanecen fieles ¿a qué? A Cristo, a las indicaciones que dan su palabra, en no transgredir la ley de Dios, es decir, no pecar, es buscar adorarle como Él enseña en la Biblia, cada primer día de la semana, como vemos que en el siglo I se compartía la cena, se ofrendaba, podemos ver cómo se enseñaba, vemos a aquellas personas cantando y alabando al Señor, haciendo lo que Dios nos ha mencionado en su palabra.
en servirle a Él, en amar a Dios, en amar al prójimo, en buscar hacer siempre lo bueno delante de Dios, buscar actuar de una manera adecuada. Pero vemos que la indicación aquí es que se mantengan firmes en Cristo, fieles a Él. Si usted pone esta palabra a la par de Apocalipsis 2:10, ese texto dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que es necesario. Aquellos que siguen a Cristo, son cristianos, van a permanecer hasta el final para poder recibir la vida eterna. Así que esto es una indicación aquí a notar. Veas el versículo 24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Ve este texto cómo se une al versículo 22? Cómo se agregaban al Señor aquellos que creían en Él y iban a obedecer su palabra. Por lo tanto, una indicación que nos da su palabra al creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, al entender el Evangelio, al querer confesarle y arrepentirse, es ser bautizados para el perdón de pecados. Pero véase las palabras del versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Aquí nosotros vemos una indicación más de aquellos que siguen a Cristo. Ellos se reúnen. Dice que ahí en ese lugar específicamente lo hacían por un año. Pero ellos y los cristianos lo deben hacer. Esto es un hábito, es un mandamiento y es algo necesario. Hebreos 10:25 da la indicación: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que es una instrucción divina, es parte de aquellas prácticas que distinguen a un buen cristiano, y también no solo el congregarse, porque aquí dice también el texto: y enseñaron a mucha gente. ¿Y a dónde se congregaban? Junto con la iglesia. La iglesia son las personas. Ya estudiamos en la serie de estas lecciones el tema de la iglesia. Pero vemos aquí que estas personas también enseñaban. Se dedicaban constantemente a esto, a la gente. ¿Y cómo se le llamó a estas personas? Dice ese versículo: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó por primera vez a aquellos discípulos? Cristianos. ¿Y por qué es interesante esta palabra aquí? Cuando usted estudia la palabra discípulo, es un seguidor de un maestro. Es un seguidor. En aquel tiempo, muchas de las personas que tenían un maestro y le seguían como discípulos, pasaban mucho tiempo con él, inclusive vivían cerca de él, tenían una gran comunión, una gran cercanía con él. Nosotros, los que seguimos a Cristo, somos discípulos de él, tenemos cercanía con él. Y la palabra aquí que distingue a las personas que siguen a Cristo, que anuncian el Evangelio, que se congregan, que enseñan su palabra, que se han convertido a Cristo, vemos que se le dice cristianos. Así que el primer punto aquí es que los cristianos son aquellos que siguen a Cristo. Con el segundo texto, quiero que veamos el segundo punto. Y aquí quiero ir a la carta de Pedro, a primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 y 17. Aquí deseo que veamos que los cristianos se distinguen por ser aquellos que obedecen el Evangelio de Dios. Tome nota aquí con este texto a una indicación. Son aquellos que obedecen el Evangelio de Dios únicamente, aquellos que no han obedecido el Evangelio, aquellos que no lo han oído, que han creído convencidos en que Jesús es Dios, que Él murió y fue sepultado y resucitó entre los muertos, aquellos que no se han arrepentido, no le han confesado, no han sido bautizados para el perdón de pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
aquellos que no han sido añadidos a la iglesia, al Señor, como vemos en Hechos 2, 41 y 47, no pueden decir, yo soy cristiano así como así. ¿Y por qué? Vea este texto conmigo y analícelo, por favor. Vean este texto tan maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros vemos este texto en su contexto, nosotros sabemos que Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban recibiendo sufrimiento. Le está escribiendo a hermanos. Cuando hablamos de hermanos, sabemos que esta palabra es personas que han sido unidas por aquella sangre de Cristo. Aquellos que son parte de una familia, y en este caso es de la familia espiritual. ¿Quiénes son hijos de Dios? Hablemos de la palabra en el sentido espiritual, no en el sentido de creación. Cuando hablamos en el sentido espiritual, debemos entender que son todos aquellos que han obedecido, que obedecen a Dios. Así que, cuando nosotros hablamos de aquellos que son hermanos, son cristianos, no todos son hermanos. Yo no le puedo decir a un católico que es mi hermano en Cristo porque él no ha obedecido el evangelio. No le puedo decir eso a un bautista porque ellos no creen lo que la Biblia enseña como tal en cuanto a la obediencia al evangelio. No le puedo decir esto a un mormón porque ellos enseñan otro Nuevo Testamento. No le puedo decir eso a un testigo de Jehová porque ellos no creen que Jesús es Dios. Así que ellos no han obedecido el evangelio. Hermanos son aquellos que son cristianos, que han obedecido el evangelio, y es aquellos a quienes el apóstol Pedro está escribiendo esta carta. Aquellos que padecen como cristianos, que no se avergüencen, sino que como tal glorifiquen a Dios por ello, que lo hagan. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo por seguir a Cristo. En aquel tiempo muchas personas, en solo reunirse, ya eran atacados. Muchos primero fueron por los judaizantes. Después nosotros sabemos cómo el Imperio Romano por un gran tiempo se puso en contra del cristianismo. ¿Esto pasó? Claro que sí. Pero el texto nos da varias indicaciones allí. Y nosotros vemos algo. El justo con dificultad se salva. ¿Justo quiénes son? Aquellos que han sido justificados. Aquellos que han obedecido el evangelio. Con dificultad. Pero aquellos que no han obedecido el evangelio, ese texto mismo nos dice que aquellos que no han obedecido el evangelio continúan en algo que necesitan quitarse. Y es el pecado. Así que aquellos que son cristianos son los que han obedecido el evangelio de Dios. Son aquellos que padecen por causa de Cristo. Son aquellos que son parte de la iglesia. Son hermanos. No es cualquier persona, pero hay una buena noticia para ello. Los cristianos, escúchese bien con esta palabra, pueden ser todos los que deseen y obedezcan el evangelio de Dios. Así que esto es una muy buena noticia. Esto es una muy buena indicación. Cualquier persona puede obedecer.
Cualquier persona puede ser parte de la iglesia del Señor. Cualquier persona que tenga la habilidad y la facultad para entender y comprender el Evangelio puede llegar, comprender las Escrituras, entender lo que ahí dice y obedecerle como tal, ser cristiano. Vea conmigo el tercer texto que nos dice la palabra cristianos, allá en Hechos capítulo 26. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26 y vea conmigo este texto aquí, como dice información muy valiosa. Aquí nosotros vamos a ver al apóstol Pablo en esta escena. Aquí ya no es aquellos que estaban en Antioquía, aquí ya no es Pedro diciéndole a aquellos que padecían por seguir a Cristo, cristianos. Aquí vemos a el apóstol Pablo con Agripa. Y si nosotros vemos aquí en este texto, podemos analizarlo un poco y veamos desde el versículo 26 al 28. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice en el 27, en pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. En el 28 responde, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. A ser cristiano. Pablo está aprovechando aquí algo, está en su defensa y lo llevan aquí ante esta persona. Y aquí aprovecho para hablar el evangelio. Y él se sentía persuadido. Usted me está persuadiendo a seguir a Cristo. Usted me está persuadiendo a obedecer el evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Veas el versículo 28, 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, dice, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué le está diciendo Pablo? Sí quiero, lo estoy persuadiendo. Y no solo usted, todos los que me oyen. Todos los que oyen el evangelio pueden obedecerlo, pueden ser cristianos. ¿Y cómo se inicia eso? Como dice Pablo, quisiera que fuera como yo, excepto por estas cadenas. O sea, las cadenas no. Está hablando aquí en el punto de que fuera como él, en el obedecer ese evangelio, en que fuera un seguidor de Cristo. ¿Y cómo lo obedeció él? Vaya conmigo a otro recuento que él hace en el capítulo 22, en el versículo 16. Dice, escúchese bien, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si nosotros vemos ese texto en Hechos 22, 16, es Ananías diciéndole estas palabras a Saulo. Saulo para los hebreos, Pablo para los gentiles. Es a Pablo que le está diciendo esto. Levántate, ¿por qué te detienes? Vea lo que le dice este texto. Qué fuerte estas palabras. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo debía de él ser persuadido y a ser cristiano? Bueno, le está presentando algo que él conocía. Y cómo él debía de ser cristiano, si quería ser cristiano, haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo y proclamar a Cristo continuamente en su vida. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra cristiano, esta palabra es muy importante porque distingue a aquellos que siguen a Cristo. Esta palabra cristianos distingue a aquellos que obedecen el evangelio. Distingue a aquellos que obedecen su palabra.
Esta palabra cristianos es una palabra muy bonita, ¿sí? Y toda persona, escúchese bien, toda persona que desee seguir a Cristo puede obedecer el Evangelio y puede distinguirse como cristiano. Sí es algo cierto. Hoy no todos son cristianos. Hoy no todos siguen a Cristo. Hoy no todos han obedecido el Evangelio. Hoy no todos son parte del reino que Jesús predicó. Pero está la invitación por parte de Dios a que todas las personas puedan serlo. Usted puede serlo también si obedece el Evangelio. Puede ser añadido a la iglesia de Cristo. Puede ser parte de ese reino maravilloso. Puede proclamar el Evangelio. Puede congregarse. Puede enseñar su palabra. Puede sufrir por causa de Cristo. Puede seguir adelante hasta el final, perseverando, hasta recibir la corona de vida eterna. Corona de vida eterna que van a recibir